Nos vamos a la provincia de Neuquén, donde hay gran preocupación por parte del sector hotelero y realmente no prevén el impacto del programa Previaje en el sector, Ezequiel. Hay preocupación, ¿no? Por poca reactivación, tarifazos, no observan realmente una recuperación en el sector. Hay mucho temor por este tema. Nos vamos directamente a Neuquén. Vamos a hablar con Gustavo Antman, titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén. Gustavo, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto, un placer. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, un gusto recibirlo aquí en nuestro Telediario Federal. Bueno, justamente para plantear de alguna manera la situación, ¿no?, del sector. ¿Cuál es la realidad hoy? Sabemos que las facturas siguieron llegando, bueno, todo se siguió, siguieron las deudas creciendo y el sector que no se recupera verdaderamente, ¿no? Bueno, correcto. Nosotros tenemos un serio problema en el sector que arranca en marzo del año pasado y que afecta obviamente especialmente a la hotelería, pero también a la gastronomía. Ustedes saben muy bien que este ha sido uno de los sectores más golpeados por esta pandemia y además por estas cuarentenas interminables y por tantas restricciones que afectaron seriamente la actividad económica general y puntualmente o especialmente al sector que en Neuquén represento. Por lo tanto, sí, correcto, como ustedes bien dicen, es un sector que está sumamente golpeado y que en definitiva, desde el punto de vista de lo que significa retomar actividades, no lo logramos. Neuquén tiene como característica, en lo que hace a la ciudad de Neuquén o la filial que yo represento, porque en realidad hay 3 filiales de la Federación Argentina de Hotelería y Gastronomía de la República Argentina, que son Neuquén, Villa Langostura y San Martín de los Andes. Las otras 2 filiales están más referidas al turismo vacacional, al turismo de invierno, al turismo de verano o al turismo de descanso. Nuestra filial, que abarca la parte centro-norte de la provincia de Neuquén, con sede en su capital, la ciudad de Neuquén, tiene características más de turismo corporativo. Y bueno, lamentablemente, lo que siempre ha motivado, digamos, actividad ha sido la actividad hidrocarburífera y hoy en día la verdad es que no ha significado, no representa en este momento una recuperación como la que sería necesaria tener. La gastronomía, contrariamente a eso, ha ido mejorando, como en general se ha venido dando en todo el país, porque depende mucho de lo que significa la ciudadanía, o sea, la gente con la que convivimos en el medio y que obviamente usa los servicios gastronómicos. Por lo tanto, la gastronomía ha mejorado, pero la hotelería se ha plantado en un nivel de ocupación promedio del 25%. Y deben saber ustedes que la hotelería tiene en general un punto de equilibrio operativo del 40%, con lo cual obviamente estamos permanentemente con endeudamiento y permanentemente con pérdidas en el sector. Esa es un poco la realidad de nuestra filial, de nuestro lugar centro-norte de la provincia. Las filiales de la cordillera han tenido la suerte de tener una buena temporada de invierno y han tenido una buena temporada de verano. No digamos excelente ni similar a los niveles del 2019, pero bueno, la verdad que han tenido 2 temporadas satisfactorias, ¿no? Claro, es otra realidad, Sí. Gustavo, ¿no? No te escuché. En la cordillera es otra la situación, completamente diferente. Claro, correcto. Sí, la cordillera como tiene ese turismo vacacional, el turismo de invierno, el turismo de la nieve y el turismo del descanso de verano, han sido 2 temporadas, esta de verano que pasó y la de invierno, que incluso comenzó sin nieve, pero con la suerte de tener nieve a posteriori, la gente ha seguido viniendo, por lo tanto todavía se sigue trabajando de alguna manera con el tema del turismo invernal, ¿no? Que estamos en la parte ya final, por supuesto, pero pasó julio, pasó agosto, julio y agosto con poca nieve y después septiembre con muy buena nieve y eso ha motivado de que la gente siga viniendo. Pero bueno, esa es la característica de lo que es el turismo de cordillera. Gustavo. En nuestro caso, tiene que ver con la actividad económica, con la actividad corporativa, ¿no? Y Sí. esto sabemos bien que el país no termina de recuperarse, ¿no? Gustavo, le iba a consultar, los gobiernos en todo el país han generado incentivos en esta pandemia, sabemos que lo han hecho también con la industria hotelera. Esto no ha alcanzado tampoco, digo, para la posibilidad de sobrevivir, tampoco digo generar alguna ganancia adicional, pero se hace difícil. Y otro dato que nos preocupaba, la semana pasada nos habían tirado el dato de más de 2.000 hoteles cerrados en la Argentina. Bueno, desde el punto de vista de lo que significa el cierre, ustedes saben que la hotelería tiene una característica, especialmente la hotelería también una característica muy especial, que es obviamente son establecimientos importantes en general en cuanto a la inversión que representan o que significan, muy difícil de modificar en cuanto a lo que obviamente su objetivo es el alojamiento y por lo tanto
es muy difícil de transformar esa actividad en otra actividad. Podrás encontrar algunas modalidades desde el punto de vista de lo que significa el alojamiento, pero en definitiva es muy difícil. Por lo tanto, es muy difícil que se cierre un establecimiento, especialmente hotelero, también gastronómico, pero especialmente hotelero, es muy difícil que se cierre. Entonces, de hecho, nosotros tenemos una situación en nuestra zona donde no ha habido significación. Estamos hablando de 1 o 2 hoteles de alguna importancia y algunos hostels. Pero en línea general hay varios que también están cerrados, digamos, desde el punto de vista provisorio, porque su ecuación económica, como mencionábamos recién, no cierra y por lo tanto han optado con el criterio del cierre provisorio. Respecto a las medidas económicas que mencionabas, te diría de que, bueno, nosotros hemos tenido básicamente lo que ha significado el apoyo del gobierno nacional, especialmente el año pasado con los ATP, que lo más importante que tiene el hotel, ustedes saben que es la parte personal, la nómina de gente que trabaja con nosotros y por lo tanto es importante, significativo en cuanto a las erogaciones y los costos de la hotelería. Y en ese sentido, bueno, los ATP del año pasado, más la buena voluntad del gremio que firmó un convenio de achicamiento al 75% de la nómina, bueno, permitió medianamente ir subsanando los problemas financieros y económicos del año pasado. Este año, el gobierno nacional, que debía haber cumplido una ley nacional de emergencia que se emitió en el mes de septiembre del año pasado, con casi la totalidad aprobada de los senadores de la Nación, bueno, lamentablemente no la cumplió. Los ATP deberían haber seguido el primer semestre, no se siguió el primer semestre, no se contemplaron en el presupuesto nacional. Y debía haber otras medidas de tipo impositiva, como es la ley del impuesto al cheque o los débitos y créditos bancarios, que no se reglamentó nunca. En reemplazo de eso aparecieron los Repro 2, que son una alternativa de los ATP, mucho más complejo de conseguir y de un valor inferior a lo que realmente teníamos con los ATP. Por lo tanto, desde el gobierno nacional, que ha sido lo que han venido solventando la extensión, digamos, directa de lo que significa el establecimiento, ha sido esa. Por otro lado, bueno, hemos observado del gobierno nacional cierta voluntad con respecto a subsidios de capacitación, y por otro lado, bueno, los previajes que obviamente también han significado algún impulso, o en este momento especialmente parecería que tiene alguna perspectiva más que interesante para el sector. Así que ese es un poco el panorama que tenemos con respecto a lo que consultabas. Gustavo, ¿y qué expectativas tienen con respecto al funcionamiento y la aplicación del programa Previaje allí en Neuquén? Bueno, volvemos un poco a lo que hablaba cuando hacía un poco el raconto de la actividad de nuestro sector en la provincia. Obviamente nosotros que somos turismo corporativo no vamos a tener muchos resultados. Hay mucha gente que pasa, obviamente Neuquén es un lugar de pernocte, un lugar de quedarse un día por lo menos, una noche, para llegar a Cordillera, porque desde los centros urbanos del país estamos hablando de más de 1000 kilómetros en general. Entonces claro, es un lugar de paso, un lugar de donde vamos a tener seguramente alguna presencia de gente con rumbo a Cordillera, pero normalmente el previaje está destinado obviamente a lo que significa el turismo de descanso, ya sea de invierno o de verano en este caso, así que tendremos alguna presencia, digamos, y algún mejoramiento en cuanto a la actividad, pero obviamente no va a ser sustancial de ninguna manera. Sí, en la cordillera, por supuesto, en la cordillera yo creo que puede ser un elemento muy vitalizador de lo que significa hoy la situación del sector. Mientras tanto, bueno, los costos fijos que se mantienen, me imagino, ¿no? Y no que se mantienen, aumentan en muchos casos esas facturas que llegan, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente vos sabés que esto es como un reloj que permanente va marcando y va significando, obviamente, demanda de servicios públicos. Bueno, ya hablamos recién del tema de las nóminas de personal. Y eso obliga a que obviamente uno tiene que seguir justamente con más pérdidas y endeudamiento. Tenemos un problema desde hace 3 meses en la ciudad de Neuquén, donde tenemos una cooperativa de energía eléctrica que hizo un cambio en su cuadro tarifario, o sea, una nueva ordenanza para firmar un nuevo contrato entre el municipio, que es el servicio concedente o la entidad concedente, y la cooperativa eléctrica de la ciudad, donde desde el año pasado se estuvo discutiendo y planteando las inconvenientes, los problemas que vamos a tener con un cuadro tarifario que se termina aprobando en el mes de julio, que significó un aumento promedio para el sector del 70% en la energía eléctrica. 70%, casos, Gustavo. Realmente una locura. 70%. Y hay picos del 90 y pico %. Estamos desde el mes de julio intentando que la Intendencia Municipal y especialmente el Consejo Deliberante, que aprobó esta locura, esta barbaridad de cuadro tarifario, por lo menos nos reciba. Y lamentablemente la dirigencia política no entiende el país que necesitamos tener y a dónde tiene que apuntar la actividad
y justamente castigan y desmerecen a aquellos que estamos trabajando, produciendo, generando riqueza y empleo, y que damos los impuestos para que funcione el Estado. Bueno, esa es la política y ese es el pensamiento lamentable de la dirigencia política que tenemos. Y Gustavo, en un Lamentable, contexto económico roto, quebrado en la Argentina, un aumento de un 70% es una locura. Pensaba en esto, Gustavo, que usted planteaba acerca del turismo corporativo. ¿Ustedes necesitarían algún otro adicional, alguna otra ayuda respecto a que la actividad de ustedes se va a retomar con mucho más tiempo, mucho más lento que el turismo convencional? ¿Han pedido ustedes alguna otra posibilidad de apoyo? Primera pregunta. Y segundo, ¿cuándo estiman que pueden retomar la actividad plena para el turismo corporativo? En principio, nosotros venimos pidiendo que se sostenga el sector, por lo menos con este tema de lo que significan, aunque más no sean los Repro 2, para, bueno, por lo menos veamos cómo pinta, asegurar este año y veamos cómo pinta por lo menos el primer semestre del año que viene. Tuvimos la visita del ministro Lamens hace 2 o 3 semanas, y en esa oportunidad, que obviamente vino en un proceso de elecciones nacionales, pero bueno, permitió tenerlo cerca, poder hablar con él, dialogar, o sea, encontramos una persona muy predispuesta a escucharnos y le transmitimos justamente que no caigan todo aquello que en este momento, que no sean suficientes, son significativos e importantes lo que está haciendo el gobierno nacional. Seguimos insistiendo con el gobierno provincial, que la verdad que no ha dado mucho. Esperábamos mucho más del gobierno provincial, porque ustedes saben que el turismo en la provincia de Neuquén es la segunda actividad en cuanto al Producto Bruto Interno, lejos de los hidrocarburos, que representan el 48%, el turismo en Neuquén representa el 12%. Aún así, siendo una actividad muy importante en cuanto a lo que significa la provincia, no hemos tenido la expectativa que teníamos del gobierno de la provincia. Por lo tanto, en este contexto donde el gobierno provincial, la verdad que ha sido muy magro en cuanto al apoyo, el gobierno nacional que ha mostrado voluntad de apoyar, y un gobierno municipal que, bueno, al final, ya cerrando un poco lo que va del año, hemos tenido condonación de licencias comerciales y alguna exhibición de la misma para el tercer trimestre que vence el 30 de septiembre. Todo ese contexto de aportes y de subsidios y de apoyo al sector obviamente son imprescindibles. Lo que nosotros necesitamos es que la actividad económica de este país se oriente por nosotros, por todo lo que significa el país en sí, que viene de una profunda decadencia y con niveles de pobreza que son insostenibles. Entonces, más que subsidio, la verdad que queremos que se reactive la actividad. Quieren trabajar directamente, claro. Exactamente, y esto tiene que ver con la conectividad especialmente. Hemos tenido un gobierno nacional muy predispuesto a las restricciones, o sea, con mucha inclinación a lo que significa la parte sanitaria, con el sentido restrictivo, en el sistema de generar un temor terrible, de cerrar las actividades. Y todos sabemos las consecuencias que hemos tenido en materia económica. Entonces, la provincia de Neuquén o la ciudad de Neuquén, que es uno de el tercero o el cuarto aeropuerto en cuanto a importancia por la cantidad de viajes que tiene en épocas normales, hoy está trabajando al 30%. Y plantear que solamente llegan aviones en un nivel del 30%, obviamente no vamos a tener gente para tener alojados en Neuquén, no vamos a tener actividad. Entonces, yo creo que acá el país o en este caso el gobierno nacional tiene que encontrar un camino, un proyecto, un plan económico que lamentablemente no se lo ve o no lo tiene, que reoriente la actividad y que permita justamente recuperarse y crecer. La única forma por nosotros y por todos los habitantes de este bendito país. Gustavo, la última pregunta como para cerrar y poder, bueno, de alguna manera graficar la gravedad de la situación allí en Neuquén. ¿A cuántas familias abarca el sector que usted representa? ¿Cuántos trabajadores? Bueno, vos sabés que uno de los problemas que tenemos es justamente no tener un observatorio económico que nos permita a nosotros tener información de alguna manera cierta y relativamente en tiempo real. Hemos hablado con la ministra de Turismo de la provincia, hay un compromiso del gobierno provincial de implementar un observatorio para esta actividad tan importante, que es la segunda de la provincia, como mencionábamos, y la verdad que bueno, estamos con la espera y a la expectativa de que esto sea así. Por la estimación que nosotros hacemos, estamos hablando de un estimado que tenemos del orden de las 5.000 personas o 5.000 familias que de alguna manera están relacionadas con el turismo en Neuquén. Bueno, es un número bastante importante para prestarle atención. Sin Amba, duda. gracias por el tiempo y por la posibilidad de reflejar la realidad de allí de Neuquén. Muchas gracias. Ojalá que mejore la situación pronto, Gustavo. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y un gusto la verdad, y a disposición quedo para cualquier nueva comunicación. Así que mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes. Por Gracias. favor, seguiremos en Muchas gracias, contacto. igualmente. Adiós.